Hola, somos estudiantes de la Universidad Alfa y Omega. Somos de la carrera Contaduría Pública del turno nocturno. Somos el equipo 3. Mi equipo está conformado por Darwin Osvaldo Martínez Rivera, Ana Luisa Ortiz García, Gabriel Pérez Rodríguez y su servidora Nínive Alejandra Sánchez Sánchez. A continuación les hablaré de un tema que se llama Disposiciones Generales de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Introducción. Las disposiciones generales de la Ley del Impuesto sobre la Renta son reguladas por la Constitución y se rigen en base a los principios mexicanos. Con la Ley del ISR se busca establecer, en primer término, la disposición preliminar aplicable para fijar el impuesto que corresponde a la persona física o moral. Los impuestos pueden considerarse un pago obligatorio que el Estado exige a las personas con el objeto de costear los gastos públicos y que no están sujetos a una contraprestación directa. Los elementos esenciales del impuesto son sujeto, objeto, tasa y base. El objeto. Gregorio Rodríguez en 1997 menciona que el hecho generador del crédito fiscal se le suele llamar objeto del impuesto o hecho imponible. Señala que el objeto del impuesto es el hecho generador del crédito fiscal. Es una circunstancia o hecho que al realizarse hace que surja la obligación del pago del impuesto. Es decir, se trata del supuesto jurídico, hecho concreto o hipótesis para que se aplique la ley. El objeto del impuesto sobre la renta grava aquellos ingresos en efectivos, en especie o en crédito que modifiquen el patrimonio del contribuyente. El objeto son aquellos actos, actividades o motivos del impuesto. En conclusión, es la fuente donde surge la obligación del pago, que son aquellas las utilidades o las ganancias que tienen las personas físicas o morales. El sujeto. Hay dos tipos de sujetos del impuesto sobre la renta, el pasivo y el activo. El pasivo son aquellas personas físicas o morales obligadas al pago, es decir, son aquellas personas que tienen a su cargo el pago de los impuestos. El activo son los que tienen el derecho a percibir y administrar en beneficio o en beneficios de otros. En el caso del impuesto sobre la renta, el sujeto activo es la federación, por ser impuesto federal, y quien lo percibe es el SAT. Bueno, la base. La base es el impuesto que mide la dimensión económica del hecho imponible y debe determinarse en cada caso concreto. Esta dimensión económica es muy importante, pues también permite establecer aquellas capacidades de contribuir de las personas, permite determinar caso por caso, conforme a los procedimientos legalmente establecidos. Cuanto a las personas específicas, deben pagar por conceptos de impuestos sobre la renta. Hay dos tipos de impuestos, el imponible y el gravable. El base imponible es aquella que no tiene ninguna deducción, y la base gravable es aquella base imponible, aquella que no tiene ninguna deducción, y se le quita todas esas deducciones especiales para cada régimen en cada caso que exista, eso viene siendo la base gravable por régimen. Por último, la tasa. Para las personas morales existe lo que es una tasa fija, y para las personas físicas existen tarifas conforme a los ingresos obtenidos. En el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que las personas morales la tasa es de un 30% anual sobre la utilidad fiscal. Esta se aplica a la base para determinar a la contribución a pagar a cargo del sujeto pasivo. Y bueno, lo que es las personas físicas, se aplica una tarifa progresivas anuales de un 1.92 al 35%. Tasa. Es un tributo que se debe pagar un consumidor o usuario por el uso privado de un bien o servicio de dominio público.
La tasa es la cuantía económica que debe desembolsar una persona por el uso privado de un servicio que se encuentra bajo el dominio del Estado. Dichas tasas están recogidas por la ley y son fijadas por el gobierno. Tipos de tasa. Tasas estatales. Tasas que aplica el gobierno central por servicios que se prestan desde el gobierno nacional. Tasas autonómicas. Al igual que las estatales, tasas que aplica el gobierno, pero en este caso de la comunidad autónoma o la región correspondiente. Tasas locales. De igual forma, una tasa aplicada por el gobierno local por los ayuntamientos. Tasa administrativa. Hace referencia a toda aquella tasa que deba abonarse por el uso de un servicio público, por ejemplo, para hacerse el documento nacional de identidad. Domicilio. Es el lugar en el que hemos de responder a las obligaciones de tributación. Es el lugar del territorio a cuya administración tributaria debemos responder. El domicilio es de gran importancia, ya que sirve para que la autoridad hacendaria pueda controlar el cumplimiento de las obligaciones fiscales que tiene a su cargo. Registros contables. De acuerdo con la ley del IVA, la causación y el acreditamiento de dicho impuesto se lleva a cabo con base en los flujos de efectivo. En estos registros contables se refleja todo movimiento contable del ente económico con el objetivo de proporcionar información financiera. Los registros contables son todas las anotaciones enfocadas en la revisión y control de las transacciones de una empresa. En estos registros contables se refleja todo movimiento contable del ente económico con el objetivo de proporcionar información financiera. Acreditación de impuestos pagados en el extranjero. El artículo 5 del IRS señala que los residentes en México podrán acreditar contra el impuesto que les corresponda pagar. El ISR que hayan pagado en el extranjero por los ingresos procedentes de fuente ubicada en el extranjero. El acreditamiento solo procederá siempre que el ingreso acumulado, percibido o devengado incluya el ISR pagado en el extranjero. Que nos permiten operar un negocio mediante un ente jurídico independiente que cuenta con su propio patrimonio y personalidad. Dentro de lo que es el marco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se reconoce como sociedades mercantiles a la sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, sociedad corporativa, sociedad de acciones simplificada. Regresando a lo anterior, ¿de qué significa están lo que son 5 puntos? Lo que es negocio, que es aquella actividad que se realiza con el objetivo de obtener una ganancia. Un ente jurídico es cuando está constituida o está registrada ya lo que es la organización. Independiente, patrimonio y personalidad. Este último se refiere a que son las sociedades que tienen su propia identidad y legalmente se les reconoce como una persona independiente con capacidad de adquirir derechos y obligaciones. La principal ventaja de lo que es la sociedad mercantil para los socios o accionistas es de delimitar su patrimonio desde la sociedad que crearon. Eso tiene limitado el riesgo de involucrar su inversión. Para dar una mejor idea a lo que nos referimos o a lo que se refiere, aquí hay unos puntos que habla de lo que es las pérdidas,
que podían asumir los socios, el caso de la sociedad haya tenido pérdidas, y en caso de la sociedad incurra en multas. Eh, para constituir la empresa también hay que registrarse ante lo que es el Registro Federal del Contribuyente, RFC, y del Servicio de Administración Tributaria, lo que es el SAT, para sus declaraciones. Cálculo de impuesto, 5.2, cálculo de impuesto. Se puede calcular a través de impuestos sobre la renta, ISR. El impuesto de sociedades debe ser pagado anualmente sobre los beneficios imponibles de la empresa, y está lo que es impuesto al valor agregado, que es el IVA, que cuando la empresa vende o arrende bienes o servicios, lo que es en México, está obligado a lo que es pagar un 16% sobre lo que es el precio de bienes o servicios. 5.3, declaración anual. Las empresas en México o asociaciones que se encuentran registradas dentro del RFC como persona moral deben presentar cada año la declaración anual, a más tardar en el mes de marzo. Las personas que deben de hacer la declaración anual están aquí en el siguiente punto. Son personas morales de régimen general, como sociedades mercantiles, civiles, participación, sociedades cooperativas, sistemas financieros, fideicomisos con actividad empresarial, contratistas, accionatarios de hidrocarburos y contribuyentes que aplican en el estímulo de la región fronteriza. También aquí hay unas documentación que deben presentar para su declaración, y también la multa que puede generar al no hacer una declaración anual. Por mi parte es todo. A continuación, mi compañero. Continuamos con el tema 5, subtema 5.4, entero del impuesto. ¿Qué entendemos por entero del impuesto? El tributo enterado es una obligación que se causó por la acción de un tercero diferente al que lo entrega al sujeto activo. El entero de retenciones es un cálculo que todos los patrones deben realizar para dar testimonio de la retención del ISR y del IVA que hacen sobre el sueldo de sus trabajadores. Puede ser una parte, como en el caso de los trabajadores que ofrecen servicios profesionales en forma de honorario, o bien en los salarios. ¿Para quiénes aplica entero del impuesto? En este caso aplica para las personas morales y personas físicas. En el caso de las personas morales, deberán realizar el entero del ISR a través de la presentación de la declaración 14R, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponde el pago. En el caso de personas físicas, quienes deben cumplir con el trámite son las que proporcionan servicios digitales de, de intermediación. 5.5. Pagos provisionales. Los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago. Como pago provisional, presentarás una declaración por la totalidad de ingresos y se disminuyen las retenciones de plataforma. Por lo tanto, el resultado corresponde solo a los ingresos recibidos en efectivo. 5.6. Utilidad fiscal ajustada. La utilidad fiscal ajustada se obtiene de restar a la utilidad fiscal determinada conforme a la fracción 1 del artículo 9 de la Ley
del ISR, los intereses devengados y las deducciones por inversiones. La utilidad fiscal ajustada será determinada aun cuando no se tenga una utilidad fiscal o se genere una pérdida fiscal durante el ejercicio, en cuyo último caso se restará este monto a los conceptos de intereses devengados durante el ejercicio que deriven de deudas del contribuyente. 5.7 Pérdida fiscal. La pérdida fiscal se representa cuando la empresa gasta más de los ingresos que recibe, cuando el capital que se aportó a la empresa absorbe los gastos excedentes. Se reconoce pérdida fiscal cuando la pérdida se causa, sometida a las reglas de la ley que la fija. Los ingresos que recibe la empresa son aquellos que autoriza la ley de la materia y se les llama ingresos acumulables. La pérdida fiscal se obtendrá de la diferencia entre los ingresos acumulables del ejercicio y las deducciones autorizadas por esta ley, cuando el monto de estas últimas sea mayor que los ingresos. Eso fue todo por parte del equipo. El tema 5, mi nombre es Gabriel Pérez Rodríguez. Buenas tardes.